Bienvenidos a todos, mi linda gente hispanohablante. Tucker Carlson, el popular presentador del podcast y ex conductor de Fox News, está revelando verdades incómodas sobre el intento de asesinato de Donald Trump, ya saben, en Butler. No se pueden perder este video porque cuestiona la versión oficial del tiroteo, menciona correos electrónicos sospechosos del atacante, un médico forense con doble nacionalidad israelí, y cómo esto está dividiendo al propio MAGA, con Marjorie Taylor Greene, la ex congresista republicana, pidiendo más respuestas, y todo esto está pasando a la vez y de forma muy explosiva. Les voy a explicar de forma clara y sencilla por qué ahora está saliendo a la luz, por qué está generando tantas dudas y qué significa esta grieta dentro de sus seguidores. El movimiento MAGA que Donald Trump construyó está fundamentalmente basado en conspiraciones, afirmaciones descabelladas, ideas idiotas, realidades que no existen en la nuestra. Y esto está regresando para molestarlo debido a una de las realidades en las que les gusta vivir a Donald Trump. La realidad en la que es una figura política divina que en Butler, Pensilvania, fue perdonada por Dios, porque él necesitaba supuestamente reformar el país. Y Tucker Carlson ahora le está abriendo los agujeros a esa imagen que Donald Trump ha creado para los seguidores de MAGA, hablando sobre la verdad de ese día en Butler y la verdad sobre mucho más, finalmente exponiéndolo todo a medida que nuevos informes y nueva evidencia está saliendo a la luz todos los días, los cuales tienen a Tucker Carlson y a Marjorie Taylor Greene calificándolo como un potencial engaño y sacando a relucir las conexiones con Israel. Tenemos mucho en qué meternos, pero primero quiero empezar con nuevos informes de ese día sobre Thomas Crooks y por qué está llevando a Tucker Carlson a hacer algunas preguntas nuevas. Comienza aquí, antes de llegar a Tucker Carlson, antes de llegar a Marjorie Taylor Greene y mucho más. Emergen nuevos detalles condenatorios sobre el presunto asesinato de Trump. Thomas Crooks, los registros del FBI obtenidos a través de la demanda bajo la Ley de Libertad de Información, revelaron que un oficial del sheriff del condado de Butler intercambió 2 correos electrónicos con Thomas Matthews Crooks, el atacante que le disparó a Donald Trump y lo hirió en la oreja, ya saben, en su mitin en Butler, Pensilvania, el 13 de julio. Antes del ataque, el contenido de estos correos electrónicos sigue siendo desconocido. Los registros están fuertemente censurados, así es, censurados, qué sorpresa, ¿verdad? Judicial Watch anunció que había forzado la liberación de 48 páginas de registros del FBI a través de una demanda federal. Un resumen de entrevista del FBI del 17 de julio del 2024 muestra a un oficial diciéndole a los investigadores que había revisado sus registros y encontró 2 comunicaciones por correos electrónicos de Crooks, ambas con respecto a, censurado. Ella le dijo a los investigadores que no interactuó personalmente con Crooks y que no lo reconoció cuando estalló la noticia del tiroteo. Enterándose de la conversación únicamente cuando un reportero del New York Times le envió un correo electrónico esa misma vez el domingo por la noche, haciéndole preguntas. Los registros también revelaron que una paramédica de la Unidad de Servicios de Emergencia del Condado de Butler, que respondió en el techo del edificio de AGR donde Crooks había posicionado, le dijo al FBI que observó a un oficial de SWAT del condado de Washington sacar un dispositivo remoto gris con botones numéricos y una antena y un teléfono celular del bolsillo derecho de Crooks después de que este fuera abatido. Posteriormente, personal de eliminación de artefactos explosivos llegó al techo para examinar el dispositivo. Un perro K9 de la policía también marcó el edificio debajo del techo, mientras que la paramédica estaba presente, lo que provocó una evacuación, aunque el cuerpo de Crooks permaneció en el techo. La paramédica lo declaró muerto a las 6:25 p.m. Más tarde le entregó una bolsa para cadáveres a alguien del FBI o del servicio secreto. No puede recordar de qué agencia era, así que hay muchas preguntas aquí. La demanda federal continúa forzando a la liberación de la información del intento de asesinato, por lo que tal vez salgan más cosas a la luz. No tienes que tener un gorro de papel o ser un conspiranoico para decir, todo esto es un poco raro, un poco sospechoso, un poco interesante. Especialmente porque vimos a Donald Trump el otro día en Iowa, por alguna razón, mientras salía toda esta noche, invocar ese día en Butler para decir, ya saben, que los agricultores no la tienen tan difícil como él, porque claro, a ellos no les tienen que disparar en la oreja. Todavía no podemos, ya saben, ver realmente una herida que parece que haya pasado. No pareciera que le hubiera pasado nada a Donald Trump. Y no estoy siendo teórico de la conspiración aquí, simplemente estoy diciendo lo que veo, y lo que veo no es nada en la oreja de Donald Trump. Y entonces todo esto ha llevado a mucha gente a la que le encanta hacer preguntas o simplemente hacer preguntas, lo cual era el pasatiempo favorito de MAGA cuando era beneficioso para Donald Trump, pero ya no lo es realmente, y comenzó con esta publicación de Marjorie Taylor Greene compartiendo un clip del podcast de Tucker Carlson.
Todo esto es muy interesante, escribió Marjorie Taylor Greene desde su antigua cuenta del Congreso. El médico forense de Thomas Crooks es un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí. No hizo el informe toxicológico completo y se apresuró a hacer la crema Crooks 2 días después con los fragmentos de bala todavía dentro de él. ¿Por qué la administración de Donald Trump no libera toda esta información? Escribe Marjorie Taylor Greene y aquí está ese clip. Miren, por favor. Another big unanswered question I have has to do with this seemingly incomplete toxicology report, which, I hesitate to mention this because I don't know the significance of this, but the person who wrote this report, the medical examiner in Pittsburgh who autopsied Crooks, released the body for cremation with fragments and still inside, insists that Zappaloni never hit him, and then doesn't test certain specimens from Crooks or didn't put him in his report. This guy is actually a dual Israeli citizen who was in Israel after October 7th, helping identify the bodies there. So, again, this actually, yeah, this is in the front page of like the Pittsburgh Jewish Chronicle. And he's actually pictured, he's standing next to a guy named Chen Kugel, who is an Israeli and a source of a lot of these dubious claims about beheaded babies. And Goldschmidt's standing right next to him. I guess he volunteered and went over there to help. And again, And he is a dual citizen. He is a dual citizen. Yeah, that's correct. And he's the medical examiner who did at best an incomplete job with the autopsy or of the report anyway of Crooks. Yeah, that's a hell of a 9 or 10 month run for his career to go from, responding to October 7th to autopsying Crooks. And yeah, again, I'm not necessarily just suggesting anything, but because he's such a key player, we do need to know. And he is not the medical examiner that victims, dead people in Butler Township, Pennsylvania would normally go to. No, not at all. I mean, again, the excuse was that they had more advanced facilities, but then they do this kind of run-of-the-mill autopsy and toxicology. So the fireman who was killed at Butler went to the local medical examiner, but Thomas Crooks went to this medical examiner, the dual citizen. Well, Corey Comparatori was taken to Allegheny County as well, but they've got contradictory excuses where they say they took Corey there to avoid the press attention at the Butler office, and then Thomas was supposedly sent there for the more advanced facilities. So the facilities that allowed him to be cremated with the fragments still in him and didn't list the testing of his hair. Okay. That's really, really interesting. He has not spoken to you, this medical examiner? No, he hasn't. He did testify at an open hearing where Clay Higgins pressed him. Clay Higgins, say what you will about him, but I think he's been pretty good on this story. He's the only guy in government who's emphasized Aaron Zappaloni's heroics. And Higgins is trying to press Goldschmidt about, like, how could you possibly say that Zappaloni didn't hit anything? And Goldschmidt just insisted that the Secret Service was the only person who shot Crooks that day. Ahora, más adelante en ese episodio del podcast de Tucker Carlson, se ve a Tucker Carlson sugiriendo que el intento de asesinar convierte a Donald Trump en una herramienta entusiasta para Israel. Tucker Carlson acusó a Donald Trump de transformarse en una herramienta entusiasta para Israel, lo cual, según dijo curiosamente, ocurrió después del intento de asesinato en Butler, Pensilvania, en el 2024. Tucker Carlson conectó el apoyo de Donald Trump a Israel con el día que matan en televisión en vivo durante el último episodio de su podcast días atrás. La ex estrella de las noticias por TV Cable hizo la afirmación mientras que hablaba de Donald Trump iniciando la guerra contra Irán. Él pasó la campaña del 2024, dice Tucker Carlson, la contienda argumentando en contra de la guerra de cambio de régimen, atacando gente a favor de ella y luego la inició, dijo Tucker Carlson. Y no solo la inició, sino que se convirtió en una especie de herramienta entusiasta del gobierno de Israel. Ahora bien, la razón por la que todo esto me resulta bastante interesante es porque Tucker Carlson fue uno de los tipos en los que días posteriores a ese, ya saben, hace día en Butler, le decía a Donald Trump que si elegía a un tipo del establishment para su vicepresidencia, y esta era la misma conversación que mantenía
el bando de Peter Thiel, por supuesto, Elon Musk, Don Jr. también, Tucker Carlson era una de estas personas que decía, si eliges a un tipo del establishment, digamos a un Marco Rubio, a un Nikki Haley, a un Tim Scott, van a ir por ti, porque ya lo intentaron, y luego harás que tu vicepresidente te reemplace y el establishment estará dentro. El Estado profundo estará dentro. Y entonces, por supuesto, ¿a quién eligió Donald Trump como su compañero de la fórmula? A J.D. Vance, quien es un títere de los oligarcas, conectado, por supuesto, con el Estado profundo y ciertamente con el Estado de vigilancia y ciertamente con Israel, ¿verdad? No se puede decir que J.D. Vance no esté conectado con todo eso. Simplemente es verdad, es un hecho. Y entonces, aquí es donde terminamos con Tucker Carlson cuestionando ahora cómo Donald Trump pudo estar tan cerca de estas mismas personas, cómo cayó en esa trampa, y ciertamente Donald Trump ha sido más defensivo con Israel y más propenso a doblegarse ante la voluntad de lo que quiere el cabildeo israelí en su segundo mandato. Donald Trump elogia a Larry Ellison, lo que ha hecho en CBS, lo que ha hecho para destruir CBS, TikTok próximamente, TNN también. Donald Trump le está pidiendo que despida a Kaitlan Collins muy públicamente. Y por supuesto, dice de Miriam Anderson que ella ama a Israel y se preocupa más por él que por Estados Unidos, y lo dice con entusiasmo cada vez que ella va a la Casa Blanca, y ella ha obtenido todo lo que ha querido y Donald Trump, por supuesto, la ha elogiado. Así que ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde vamos con este intento de... Nos lleva a Tucker Carlson intentando socavar fundamentalmente a Donald Trump como alguien que está fuera del sistema, enmarcando a Donald Trump como el sistema, tal vez calificando esto como un engaño perpetrado por Israel para meter a Donald Trump aún más en su bolsillo, lo cual es interesante. Realmente no creo que se necesite ser un teórico de la conspiración para hablar de la forma en que Israel influye en el gobierno estadounidense. Creo que basta con mirar el gasto del IPAC y, bueno, claro, los medios de comunicación y quiénes son los dueños y quién llama a quién antisemita cuando uno lo califica de genocidio. Realmente no creo que se necesite inventar todo un tiroteo. Pero es interesante que este sea el camino que Tucker Carlson quiere ocupar. Calificar a Donald Trump como el establishment, calificarlo como alguien en deuda con ellos, porque ese ha sido su camino. Y hemos hablado de esto bastante. Hemos hablado de esto en un episodio muy largo, la verdad. Esto es lo que Tucker Carlson está tratando de lograr, socavar fundamentalmente a Donald Trump como una figura mítica fuera del establishment, sino más bien como alguien que es propiedad de este y propiedad de un establishment que es cada vez más impopular dentro de Estados Unidos. Y ese es el cabildeo de Israel, y si quieren saber qué tan impopular es, solo escuchen la famosa, en serio, escuchen la famosa estafadora Megyn Kelly intentar meterse en el mismo camino en el que está Tucker Carlson. Miren, por favor. Support of Israel seems to mean our guys are going to die. Like our men in uniform and women in uniform are going to have to die or risk death and possibly even get drafted. Now I'm raising 3 children who are approaching draft age who could have to go fight a war for Israel. Hard no. Right. And so if Israel just kind of kept its house in order and kind of did its own thing, as its defenders will claim is its goal and its approach, it's not true, that would have been one thing. But they are 100% the reason that we bombed Iran in June and then we launched this war. Marco Rubio told the truth when he said it was because of Israel. Benjamin Netanyahu did make the case to Trump 7 times at the White House. He'd done it with every other president in modern history, all of whom saw through him. But not Trump. Trump fell for it. You know, you're going to be a hero. Venezuela, look how well it went. You were universally praised. The June strike, you got in, you got out. Everyone's going to praise you as having taken out this terrible leader. You know, the Ayatollah, he's above ground. We've got the information on this specific date. Meanwhile, Obama came and he was like, they told me that same stuff. But I knew Quagmire awaits and didn't do it. And he's probably telling the truth because they say that they've done this with every president who's been there. So I just think that there's no denying that Miriam's donations and those of some very, very powerful billionaires who are Israel firsters, not to mention the push he got from people like Mark Levin, and not just Jewish Americans like Levin and Shapiro, but Christian Americans too, like my old pal General Jack Keane, my old pal Mark Thiessen, Lindsey Graham, there's Mike Lawler. Like there's a lot of Christian Zionists who are extremely pro-Israel who helped push him into it. And he fell for it all, hook, line. No me habría imaginado a Megyn Kelly diciendo esas palabras hace, ¿qué? Unos meses o en años. Pero eso es lo que estamos escuchando ahora por parte de una derecha
que no simpatiza con la causa del pueblo palestino, que no le importan los derechos humanos, el genocidio o la democracia, sino que le importa únicamente subirse a la ola de estafa y encontrar la mejor manera de hacerlo criticando a Israel. Ahora bien, por supuesto, nosotros criticamos a Israel en este programa bastante debido a la influencia maligna de Israel en los Estados Unidos. La relación parasitaria es algo que perjudica profundamente a todo el país. Bueno, y básicamente a todo el mundo. Pero ellos lo hacen, creo que para socavar a Donald Trump y crear un nuevo camino para ellos mismos. Ciertamente eso es lo que Tucker Carlson está haciendo y estoy interesado en seguir eso, especialmente en lo que se refiere a Butler. Continuaremos haciendo este programa incluso si a veces algunos pueden llamarlo, ¿qué? Un poco conspiranoico. Simplemente estoy interesado en la forma en la que él quiere presentar a Donald Trump. Simplemente lo estoy y creo que es importante que entendamos perfectamente esto, razón por la cual yo insisto que es importante que lo traiga al canal. Pero bueno amigos, acabamos de llegar al final del video. Espero de todo corazón que este video les haya gustado y más que todo que hayan entendido qué es lo que está pasando realmente en el país. Si fue así, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que si les gusta contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.